Sean todos bienvenidos a una edición más del Informativo Judicial por las pantallas de TV Justicia. Hoy me acompaña Patricia Paredes. ¿Cómo estás? Bienvenido, David. Estamos en una entrega más del informativo y comenzaremos con los titulares. Se realizó en Saltos del Guairá un acto en el marco del primer Congreso Paraguayo de Derecho Procesal y Construcción de Justicia. Estuvo como uno de los principales disertantes la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carolina Llanes. El ministro doctor Víctor Ríos presentó un informe detallado sobre las causas ambientales a nivel país. Se analizaron más de 3.900 estados procesales. Por el Día del Árbol, los niños del Espacio de Desarrollo Infantil Dulce Despertar tuvieron una jornada de concienciación sobre la importancia de conservar los árboles. La actividad se realizó precisamente en el Día del Árbol. Y avanzamos con las noticias. Un encuentro desarrollado en el Palacio de Justicia de Saltos del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú, tuvo como uno de los principales disertantes a la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carolina Llanes. El evento tuvo relación con el primer Congreso Paraguayo de Derecho Procesal y Construcción de Justicia. La vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, doctora Carolina Llanes, disertó en el primer Congreso Paraguayo de Derecho Procesal y Construcción de Justicia. El encuentro se desarrolló en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Saltos del Guairá, Circunscripción Judicial de Canindeyú. La actividad formó parte de la jornada preparatoria del 34º Encuentro Panamericano de Derecho Procesal Lima 2025 y de la apertura del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Canindeyú, UNICAM. El evento congregó además a destacados especialistas de Argentina y Paraguay y contó con la participación de estudiantes, magistrados, profesionales del derecho y público en general. Sobre esa base tenemos una distribución racional también de funciones entre el Ministerio Público, gran protagonista del sistema acusatorio, y los órganos jurisdiccionales, jueces de garantía, jueces de sentencia, jueces de ejecución, jueces de apelación y sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que deben controlar el modo en que se ejerce ese poder penal de persecución. Y ese modelo acusatorio, así como fue concebido en la República del Paraguay, no es un modelo de avanzada, es un acusatorio moderado, donde se establece dos principios fundamentales: el principio de legalidad en la persecución de los hechos punibles, a través del principio de legalidad de fondo, y el principio de juicio previo, con todas las características republicanas, y un principio de discrecionalidad, que es justamente la gran novedad dentro del sistema, que permite al Estado, a través de su protagonista principal, el Ministerio Público, ejercer la acción de manera diversificada, justamente ya por aquella, digamos, concepción racional del ejercicio del poder penal del Estado. Y ahí es donde se establece un régimen de la acción penal muy novedoso, donde, por un lado, se permite al Ministerio Público, invista al Ministerio Público de la potestad de perseguir los hechos punibles hasta las últimas consecuencias, siempre que exista una base material, probatoria, jurídica, sólida para hacerlo. El Congreso estuvo organizado por el Instituto Panamericano de Derecho Procesal y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Canindeyú y la doctora Carolina Llanes. Durante una jornada de gobierno desarrollada en Santa Rosa de la Guaraú, el ministro Manuel Ramírez Candia dialogó con abogados y magistrados. El encuentro fue resaltado por los profesionales del derecho por la apertura demostrada por el ministro. Como superintendente de la Circunscripción Judicial de San Pedro, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Manuel Ramírez Candia, desarrolló una jornada de trabajo en la ciudad de Santa Rosa, La Guaraú. En la ocasión, mantuvo reuniones con representantes del Círculo y del Colegio de Abogados de la zona y con miembros del Consejo de Administración y magistrados que desempeñan funciones en la zona. El ministro, además de escuchar los planteamientos de los profesionales de derecho, instó a denunciar los hechos de corrupción dentro del sistema de justicia. Los representantes del Círculo del
del Colegio de Abogados valoraron la apertura del ministro Ramírez Candia y destacaron la comunicación permanente y su disposición para atender los requerimientos del gremio. La reunión se trató sobre el funcionamiento del sistema de justicia, específicamente en Santa Rosa de la Guaragüe. Es una política que viene desarrollando el ministro para escuchar primeramente a los usuarios de justicia. De parte del ministro, para nosotros es muy positiva. Él siempre nos escucha, nosotros tenemos una comunicación permanente con él. En esa parte es muy abierto y siempre escucha nuestros reclamos. El ministro Ramírez Candia también dialogó con magistrados que prestan servicios en la ciudad de Santa Rosa la Guaragüe, con quienes mantuvo diversos aspectos relacionados al fortalecimiento del trabajo jurisdiccional y administrativo en la zona, así como acciones orientadas a mejorar el servicio de justicia. Durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, realizada este miércoles pasado, el ministro doctor Víctor Ríos, en su calidad de enlace con la Dirección de Derecho Ambiental, informó sobre el primer sistematizado de causas ambientales a nivel país, en cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992. La exposición se basó en un documento elaborado por el equipo técnico de dicha dependencia, encabezado por su titular, abogado Gerardo Morales, en el que se analizaron más de 3.900 estados procesales. Al inicio de su presentación, el ministro Ríos explicó que el informe contiene una actualización de los estados procesales al 23 de junio del presente año. El informe fue valorado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia por su relevancia y aporte al abordaje integral de la problemática ambiental. Escuchemos lo que le decía el ministro Ríos en su presentación de los datos. Este es el primer informe sistematizado, agradezco a la sala técnica por el apoyo, el primer informe sistematizado de datos relacionados con las causas ambientales en cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Comprende casos de las circunscripciones judiciales de Capital, Guairá y Tapúa, Concepción, Amambay, Alto Paranaca, Aguasuña, Embucú, Misiones, Paraguarica, Azapá, San Pedro, Cordillera, Presidente Hayes, Canindeyú, Central, Boquerón y Alto Paraguay, periodo 2019-2024. Estamos hablando de, avanzamos la otra placa, por favor. Estamos hablando de 3.943 causas penales verificadas. Seguimos con la, ahí tenemos 3.943 causas, 6.300 procesados, 1.133 causas abiertas, 2.810 causas finiquitadas. La siguiente placa, por favor. En la siguiente placa vamos a observar el desglose de los hechos punibles más comunes, los investigados. Tenemos un 50% de violación de veda pesquera y cuarentena sanitaria. 9% incumplimiento de medidas de mitigación. 5% tala o quema de bosques. 4% sin especificar el artículo. Y 3% protección y bienestar animal. El estado procesal. Tenemos un 31% en que se aplicó criterio de oportunidad, 19% suspensión condicional del procedimiento, 18% de causas abiertas, 14% no constan, no se visualizan datos, 9% desestimación, 3% sobreseimiento definitivo, 2% suspensión a prueba de la ejecución de la condena, sobreseimiento provisional 2%, extinción de la acción penal 1% y condena solo 1%. No adelantamos ninguna interpretación aún de estos datos, pero hay cuestiones muy llamativas. Bueno, por lo menos este ministro no es punitivista, pero de todas maneras llama la atención, o sea, hay solo un 1% de condena, y esto comparado con otros delitos, digamos de delitos comunes, creo que hay mucha diferencia en cuanto a la cantidad de condena
Pero, repito, por lo menos yo no soy punitivista, de todas maneras llamo la atención sobre este tema, 1% de condena. Y cuando vamos a trabajar un poco con los criterios, reglas y o condiciones impuestas a los imputados en las causas, tenemos que en el 84% de las causas se tomaron medidas sin criterio ambiental. Esto sí empieza a tener un color más preocupante. No puede ser que precisamente en el ámbito ambiental, en causas penales que tienen que ver con afectación del derecho ambiental, del medio ambiente, se tomen medidas sin criterio ambiental. Esto sí, y estamos hablando de datos objetivos. Y solo en un 16% se tomaron medidas en base a algún criterio ambiental. Solo 16%. Pero vayamos a la última placa que tiene datos. Vean ustedes, ¿cuáles son las reglas de conductas impuestas en las salidas procesales? Esto, repito, entre 2019 y 2024. 78% donaciones a entidades y hospitales. Hay un 10% sobre los que no se tienen datos. 6% donación de plantines y o alevines. 2% compra de servicios ambientales. 2% servicio comunitario. Y aquí ya quiero llamar nuevamente la atención. Recomposición solamente 1%. Entonces, finalmente tenemos que de los datos analizados, en la mayoría de los casos no fueron impuestas condiciones o reglas de conducta que contemplen la reparación del daño ambiental en cumplimiento del artículo 8 de la Constitución. Sobre esto ya había hablado. Es sumamente preocupante, porque hay un mandato constitucional y un mandato, esto, aunque no haya dicho la Constitución, sabemos perfectamente que en materia ambiental hay que repararla, porque está muy bien, perfecto, donar computadoras a hospitales, etcétera, pero ni tu hospital te va a salvar de una hecatombe ecológica si terminas destruyendo el medio ambiente. Destruiste el cauce de un río, de un arroyo, deforestaste ilegalmente y la sanción es donar computadoras a escuelas, hospitales. O sea, está muy bien que se haga eso, pero también no se puede perder de vista el mandato constitucional de la recomposición ambiental, que repito, más allá del mandato constitucional, es una cuestión de vida o muerte para la humanidad. Vamos a ir avanzando en el análisis de estos datos, vamos a presentar más estadística al respecto, pero nuevamente llamo la atención sobre esta situación que se da en el caso, y además fíjense ustedes, del conjunto de casos hay un 1% de condena y en la mayoría de los casos tenemos suspensión condicional al procedimiento, criterios de oportunidad. Entonces, uno puede decir, perfecto, si esto implicó la recomposición, la reparación del ambiente a cambio de una condena, espectacular. Pero cuando vamos y miramos recomposición, vemos que hay solamente 1%. Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones posibles? O los fiscales son muy fáciles en abrir causas ambientales y también son después muy fáciles en cerrar las causas con cualquier medida, o no sé qué otra cuestión debe haber de por medio. Por lo tanto, este es el informe que presento, repito, a partir de un trabajo del equipo de la Dirección de Derecho Ambiental que dirige el doctor Gerardo Morales y, bueno, presento a la excelentísima Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, a la ciudadanía en general. Muchas gracias. La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional presentó su informe de seguimiento de audiencias preliminares. Del 16 al 20 de junio se realizó el 50% de las audiencias programadas. La Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, presentó su informe de seguimiento de audiencias preliminares, correspondiente a la semana del 16 al 20 de junio,
De acuerdo al informe, se realizaron 64 audiencias, que corresponden al 50% de las audiencias programadas. En tanto, fueron suspendidas 65. De las audiencias preliminares suspendidas, 32 fueron por pedidos de suspensión, 21 por incomparecencia, 2 por falta de notificación, 1 por falta de traslado a penitenciaría, 4 por renuncia de la defensa y 5 por planteos procesales. El informe contempla las audiencias preliminares programadas por los juzgados penales de garantías de capital y de delitos económicos, juzgados penales de la adolescencia, primer turno y segundo turno, y los especializados en crimen organizado, primer, segundo y tercer turno. La Corte Suprema de Justicia dispuso asuetos judiciales en algunas localidades considerando aniversarios fundacionales. Más detalles en este resumen de breves judiciales. En sesión plenaria, la Corte Suprema de Justicia declaró asueto judicial el martes 1 de julio en la ciudad de Juan de Mena, circunscripción judicial de Cordillera. Asimismo, estableció que los plazos procesales que vencen esa fecha fenezcan el miércoles 2. La decisión se adoptó teniendo en cuenta la conmemoración del aniversario fundacional de la localidad. Por resolución ministerial se dispone el cierre temporal de la Penitenciaría Regional de San Pedro, dependiente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios del Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia. El cierre es por el periodo de 15 días. Desde la Corte Suprema de Justicia se insta a comunicar de la decisión a los juzgados penales y a las circunscripciones judiciales a las cuales afecta la resolución. Atendiendo la conmemoración de la fecha fundacional, la Corte Suprema de Justicia dispuso asueto judicial en la ciudad de Cerro Corá, circunscripción judicial de Amambay. La medida rige el jueves 3 de julio y los plazos procesales que vencen ese día pasarán a fenecer el 4 de julio. La Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma web para el control de causas judiciales relacionadas a hechos de corrupción. A través del sitio web www.pj.gov.pi/observatorio podés acceder a información de más de 1.300 casos sistematizados. Monitorea el estado actual de cada caso y conoce el despacho judicial asignado, los agentes fiscales intervinientes, los hechos punibles tipificados y el tipo de actuación según cada procesado. Se trata de un servicio ordenado y de acceso gratuito, que también ofrece fallos judiciales, reglamentaciones y producción de los juzgados de la capital. El observatorio está habilitado las 24 horas del día. Ingresa desde cualquier dispositivo conectado a Internet, sin necesidad de un usuario. Con el observatorio, más control, mejor justicia. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. La Corte Suprema de Justicia brinda seguridad jurídica a los ganaderos a través de los registros de las marcas y señales de ganado mayor y menor. Consulta en www.pj.gov.pi o en la Dirección de Marcas y Señales. Protege tus derechos. Registra tu ganado. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. En la Corte Suprema de Justicia desarrollamos la campaña Heyacuá, con el fin de garantizar un trato digno al usuario de justicia, especialmente a las personas en condición de vulnerabilidad. Tenés derecho a una correcta atención. Si encontrás irregularidades, denuncia. Oficina de Quejas y Denuncias del Palacio de Justicia de Asunción. Interior, Oficinas de Garantías Constitucionales de las circunscripciones del Poder Judicial. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. La mediación es un mecanismo voluntario y confidencial orientado a la resolución de conflictos. Es un proceso rápido y sencillo que ahorra tiempo, dinero y esfuerzo a las partes. La mediación es un aporte clave para un mejor servicio de justicia. Dialoguemos.